están? Qué gusto saludarlos. Por favor, vamos a tomar unos minutos para continuar el tema que nos ha estado ocupando ya por varias transmisiones. Buenas noticias, lo que todos necesitamos. Buenas noticias. Y yo en este momento oro a Dios que eso sea lo que recibas tú cada día. Buenas noticias. Que sigas viviendo y experimentando el regalo de la salvación. Que esos múltiples beneficios que la salvación de Dios trae a nuestra vida, tú los sigas viendo, recibiendo, los sigas disfrutando para bendición tuya y de todos en tu casa. En el nombre de Jesús. Y pongo en las manos de Dios este tiempo para que sea prosperado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, continuemos hablando unos minutos acerca del Evangelio de Dios, del Evangelio de Jesucristo. Y precisamente estoy hablando del Evangelio de Dios y del Evangelio de Jesucristo, no porque sean cosas diferentes, de ninguna manera, sino que el Evangelio de Jesucristo es en realidad el Evangelio de Dios. De hecho, en las Escrituras, en varios pasajes, así se lee textualmente el Evangelio de Dios o el Evangelio del reino de Dios. ¿Por qué se dice que el Evangelio es de Dios? Vamos básicamente a contestar esa pregunta. ¿Por qué se dice que el Evangelio es de Dios? Acompáñenme por favor al Evangelio de Marcos capítulo 1 y vamos a leer los versículos 14 y 15. Por favor. Ahí leemos lo siguiente. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Eso es lo que leemos en Marcos 1, 14 y 15. Ahora acompáñenme por favor a la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Y voy a leer los versículos 2 y después voy a adelantarme para leer los versículos 8 y 9. Primera los Tesalonicenses 2, versículo 2 dice: pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Y aquí vemos cómo el apóstol también utiliza esta expresión, el Evangelio de Dios. Ahora vamos por favor al versículo 8 o a los versículos 8 y 9. Dice lo siguiente, primera los Tesalonicenses 2, versículos 8 y 9. Dice: tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Y otra vez se utiliza la expresión Evangelio de Dios. ¿Por qué se dice que el Evangelio es de Dios? ¿Por qué? Porque son buenas noticias de Dios. Porque revelan a Dios como los hombres nunca lo hubieran podido conocer o nunca lo hubieran podido imaginar o nunca lo hubieran podido soñar. Son buenas noticias de Dios o el Evangelio es de Dios porque son buenas nuevas, son buenas noticias dadas por Dios. Porque Dios es quien está detrás de todo el proceso de salvación. Si recuerdas, cuando se lee en el capítulo 3 del libro del Génesis,
todo el episodio de la desobediencia del hombre, hay una palabra profética en el versículo 15, Génesis 3:15, en donde leemos cómo Dios, hablando a la serpiente, le dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y de alguna forma, aún algunos versículos anteriores y dentro de ese contexto del capítulo 3, vemos cómo Dios inmediatamente a la caída empezó a revelar toda esa gracia de la salvación, todos esos recursos para la salvación del hombre. Y eso es maravilloso leerlo en todas las escrituras. Por eso me atrevo a pensar que es erróneo pensar en un Dios colérico y en un Cristo dulce, porque a veces así es lo que pensamos. Pensamos en Cristo como una persona muy apacible, muy tierna, y pensamos en Dios como un Dios enojón, colérico, que se enoja fácilmente. No, de ninguna manera. Es muy interesante ver cómo en las Escrituras es Dios mismo quien, por el gran amor que tiene al mundo o tiene a los hombres, es Dios mismo quien envía a su Hijo. Por eso las buenas nuevas son de Dios y salen desde Dios. Por eso, porque es Dios mismo quien da la provisión para que la salvación para todos los hombres pueda ser una realidad. Es Dios mismo quien manifiesta no solo la grandeza del amor, sino manifiesta también la supremacía de su propósito, la pureza de su propósito, que es el hombre salvo o la salvación del hombre. Y es Dios mismo quien lleva a cabo ese plan de redención tan precioso, tan increíble. Por eso el Evangelio es de Dios. Pero seguramente hemos leído en la Biblia, en las Escrituras, que otras veces también se dice que el Evangelio es de Jesucristo. Por ejemplo, si me acompañas a ese versículo que leímos la vez anterior, en Marcos 1:1, dice la Escritura: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Pero si me acompañas a segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4, dice ahí: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y entonces aquí expresa la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Si me acompañas a la segunda carta a los Corintios, pero ahora en el capítulo 9, versículos 13 y 14, leemos lo siguiente: pues por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Y aquí leemos otra vez la expresión, el Evangelio de Cristo. Si me acompañas ahora a la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 14, leemos: porque no nos hemos extralimitado, como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. ¿Te das cuenta cómo en los pasajes anteriores que leímos se habla del Evangelio como el Evangelio de Dios? Y estamos diciendo,
Es de Dios porque es Dios mismo quien se involucra en todo el proceso de la salvación. Es Dios mismo quien está detrás de todo el proceso de salvación. Y esas buenas nuevas salen de Él. Pero también se dice que el Evangelio es de Jesucristo porque hay que comprender dos cosas de esto. Número uno, es porque Jesús fue quien trajo a los hombres las buenas noticias. Sin Él no se hubiera conocido en realidad las buenas noticias de Dios como ahora las conocemos. Entonces Jesús es el medio, digamos, es el agente, es la vía. Pero número dos, Jesús mismo es el Evangelio de Dios para los hombres. Es decir, es su propia persona, las buenas noticias para todos nosotros. Y eso es también muy interesante porque Jesús no solo les dijo a quienes lo oyeron, o no solo nos dice cómo es Dios, sino que Él nos lo muestra, Él nos lo mostró. Dice la Escritura, o nos enseña la Escritura eso. Jesús no solo habló de Dios, sino que Él mismo expresó, Él mismo mostró quién es Dios o cómo es Dios. Por eso leemos en las Escrituras: a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo, Él lo ha dado a conocer. Entonces, cuando nosotros vemos a Jesús, en realidad vemos a Dios. Y uno puede entender entonces por qué Jesús, la persona de Jesús, causó tanta confrontación en el tiempo y en las personas que lo conocieron. Estoy hablando ahora de Jesús en términos de su tiempo en la tierra. Las personas que lo vieron, que lo escucharon de una forma física, fueron duramente confrontadas porque Él vivía la justicia de Dios tal como tiene que ser vivida. Él mostró el corazón de Dios tal como tiene que ser mostrado, con gracia, con misericordia, pero también con verdad, también con justicia, resguardando la dignidad de toda persona, viendo por el necesitado. Pero cuando hablo del necesitado, no solo estamos hablando en términos económicos o en términos sociales. El más necesitado es el que reconoce su necesidad. Y ustedes saben, porque han leído las Escrituras, que en los Evangelios leemos de muchas personas influyentes, de muchas personas adineradas, que también mostraron una gran necesidad de Jesús. Y así como Jesús ocupó tiempo para estar con el pecador, también ocupó tiempo para estar con el publicano, también ocupó tiempo para estar, por ejemplo, con Nicodemo, también ocupó tiempo, por ejemplo, para estar con Lázaro, con Marta, María, también ocupó tiempo para atender al centurión. Y podríamos hablar de muchos casos que leemos en los evangelios. Es decir, el evangelio es de Jesucristo porque Él es quien trae las buenas noticias de Dios para los hombres, y Él mismo es las buenas noticias de Dios para los hombres. Necesitamos el evangelio, necesitamos a Jesucristo, necesitamos conocer realmente conocer a Jesucristo, y necesitamos permitir que Él nos siga mostrando al Padre, que Él nos siga mostrando y llevando al corazón del Padre. Te invito en este momento a que ores conmigo y le digamos: Señor, yo vuelvo a hacer esta oración y vuelvo aún a ratificar: yo acepto, yo recibo a Jesús como mi Señor y como mi Salvador. Yo lo reconozco como las buenas noticias de Dios a mi vida, y yo así lo creo y así lo recibo. Él es las buenas noticias de Dios para mí. Él es quien trae la salvación. Él es quien me hace conocer a Dios. Gracias por Jesucristo. Yo recibo en el nombre de Jesús ese regalo, esa gracia de Dios derramada y manifestada
en Cristo. Gracias, Padre. Gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Entonces, yo quise hacer este énfasis solamente para que entendamos que no hay confusión. Porque hay personas que a veces quieren encontrar como ciertas confusiones. No, así como se dice que el Evangelio es de Dios, es por una razón. Así como se lee y se dice que el Evangelio es de Jesucristo, es por una razón. Pero el Evangelio es el mismo. Es el mismo. Gracias por tu tiempo. Bendiciones.